Hola, muy buenas tardes, doctora Márquez y compañeros. Reciban un saludo de esta su servidora Rosangeli Morales desde aquí la Isla del Encanto, Puerto Rico. Para esta semana número 3, la discusión es en torno al puntaje estándar y puntuaciones crudas, tomando también en consideración las ventajas del puntaje estándar sobre las puntuaciones crudas. Vamos a comenzar discutiendo qué son estos. El puntaje estándar es más común que se le reconozca por valores o puntajes Z. El uso de la Z es porque la distribución normal también se conoce como distribución Z. Usualmente se utiliza para poder contrastar una muestra al derivado estándar normal, aunque pueden ser definidos sin asumir normalidad. En estadística, la puntuación estándar de una observación es el número de desviaciones estándar que hay por encima o por debajo de la media de la población. Para calcular una puntuación tipificada, debe saber la media y la desviación estándar de la población. En los casos en los que sea imposible medir cada observación de una población, puede estimar la desviación estándar mediante una muestra aleatoria. Al realizar un puntaje estándar, se pueden contestar preguntas como ¿qué porcentaje de valor está por debajo de un valor específico? ¿Qué valores se pueden considerar excepcionales? Por ejemplo, una prueba de coeficiente intelectual. ¿Qué puntuación representa el 5% más alto? ¿Cuál es la puntuación de una distribución frente a otra? Por ejemplo, Luis es el más alto que la media de los hombres y Paola es la más alta que la media de las mujeres. Pero en realidad, ¿qué es más alto en términos relativos dentro de su género? Por tanto, un puntaje Z lo que nos indica es a cuáles unidades de desviación estándar del promedio está un puntaje determinado. O sea, no se cuenta en cantidad de puntos, sino en cantidad de desviaciones estándar. Por lo que es requerido al utilizar un puntaje estándar que la distribución sea normal, conocer el promedio y la desviación estándar de los puntajes. Y la fórmula para esto lo es Z es igual a X menos X barra sobre la desviación estándar. Los puntajes Z son, como ya señalamos, puntajes estandarizados con media es igual a 0 y desviación estándar es igual a 1. Además de traducir la desviación estándar en Z para efectos de trabajar con el área de la curva normal, una de las aplicaciones de igual o mayor utilidad es la transformación de puntajes originales obtenidos con diferentes unidades en medición. Por ejemplo, edad en años cronológicos, ingresos en miles de dólares, escolaridad en años de estudio, etc. En la misma unidad, es decir, medirlos con el mismo metro, con media 0 y desviación estándar de 1, para cumplir con un principio indispensable para finalmente hacer comparaciones relativas entre las diferentes distribuciones, variables o puntajes y que puedan interpretarse con sentido. Ahora vamos a pasar a discutir las puntuaciones crudas. En estadística y el análisis de datos, una puntuación cruda, también conocida por puntuación bruta, es un dato original que no ha sido transformado. Esto puede incluir, por ejemplo, el resultado original obtenido por un estudiante en una prueba, es decir, los números en elementos contestados correctamente. En lugar de la puntuación, después de la transformación a una puntuación estándar o rango percentil o similar. Las puntuaciones crudas son aquellas puntuaciones que describen el desempeño individual de cada sujeto en la prueba y en este sentido describen el desempeño individual con respecto a la prueba. A menudo, la conversión debe hacerse a una medición estándar antes de que puedan ser utilizados los datos. Por ejemplo, una pregunta de encuesta dará lugar a los datos brutos que no se pueden utilizar con fines estadísticos. No obstante, una pregunta de elección múltiple producirá datos en brutos que son más fácilmente convertibles a una puntuación estándar, o incluso se pueden utilizar tal cual. La aplicabilidad del puntaje estándar lo vemos diversificado en diferentes ramas del campo laboral, pero tomaremos como ejemplo el área de la salud y la educación en conjunto. Al utilizar las pruebas psicosométricas, estas pruebas son realizadas por expertos en psicología para medir el coeficiente de una persona. Por ejemplo, la prueba WISC tiene USD, desviación estándar de 15 puntos. La mayoría de las pruebas educativas tienen puntajes estándares basados en una escala cuyo puntaje promedio es de 100. Pero el promedio siempre oscila dentro de un rango. Siempre hay un margen de variación, a veces denominado error estándar, en los puntajes de las pruebas que toman en consideración posibles errores. Por lo tanto,
Un puntaje promedio es en realidad un rango de números. La mayoría de los niños están en el rango de 85 a 115 puntos. Una VSD, desviación estándar, de 15 puntos, por encima o por debajo del promedio o puntaje estándar, que en este caso es 100. Esto no es significativo desde el punto de vista estadístico. El término estadísticamente significativo lo que significa es que la diferencia no se sabe si es un error o es al azar. Entonces, ¿qué significa esto? Si el puntaje de una niña es solo una desviación estándar por debajo del promedio, el puntaje es considerado promedio. Sin embargo, si el puntaje de la niña es 2 veces a la desviación estándar, en vez de un 15, un 30 puntos, por encima o por debajo del promedio, esto sí va a ser significativo. Ahora bien, y en base a lo aplicado, podemos denotar que las ventajas del puntaje estándar sobre la puntuación cruda es la conversión de los datos crudos, ya que estos son diversos, como por ejemplo un número de aciertos, de errores o números omitidos, entre otros, los cuales al llevarlos a datos estándar son convertidos en un valor comparable, viable y fiable dentro de la muestra. Para finalizar, un esfuerzo para interpretar y comparar el desempeño de un individuo en 2 o más variables es difícil cuando la distribución de los datos tiene medias y desviaciones estándar diferentes. Este problema se puede evitar transformando los datos de modo que todas las variables tengan medias idénticas y las mismas desviaciones estándar, es decir, un estandarizado. Los parámetros de la distribución, transformando valores brutos en valores estándar. Esto es todo. Gracias por su sintonía.